digamos, en el que ha sido víctima de algún tipo de delito informático, coméntenos a través de esta vía. Dejábamos entonces un punto quizás un poco sin concluir. ¿Estamos utilizando en Venezuela, sí o no, esta herramienta, el Internet como tal, a su máxima capacidad? ¿O qué es lo que más utilizamos en este sentido? Sí, la verdad es que todavía no a su máxima expresión, ¿no? La verdad. Por ahí comentaba Roberto un poco que ha sido muy de demanda de contenido, ¿sí? Y la verdad es que es así. O sea, lo primero que más hace el venezolano es revisar correos electrónicos. Lo segundo que más hace es visitar sitios y redes sociales. Y lo tercero que más hace es leer noticias, por ejemplo, como un sitio como el de Globovisión. Eso es lo primero. Pero cuando vas bajando en ese top 10, digamos, de usos más comunes, lo que te encuentras es el tema de consumir contenidos multimedia, es decir, videos, consumir películas en tiempo real, lo que es Netflix. Okay. Y por supuesto, generar transacciones, porque la persona que genera transacciones en Internet no es solamente el que vende, sino el que compra también. Y ahí, por supuesto, estamos un poco rezagados contra lo que es el promedio latinoamericano. Y todo esto además apalancado en lo que es el consumo de Internet en móvil. O sea, 25% es la segunda forma de conexión en Venezuela. Refiere, por ejemplo, a Data Analysis, que es a través de teléfonos celulares. Eso no discrimina si es un smartphone o no. Okay. Pero la verdad es que 25% después de hogares, que es el 60 y tanto por ciento, te dice, obviamente, la gran oportunidad que hay. Y ahí sí, lamentablemente tenemos unos camiones, unos tremendos teléfonos, no vamos a decir la marca, obviamente, por tema de publicidad, pero la verdad es que vas por una autopista de información que es muy deteriorada, llena de huecos. Entonces, eso obviamente nos genera que haya muchas más oportunidades en esos términos. A pesar de que incluso en banca móvil somos pioneros, si se quiere, en Latinoamérica en muchas cosas. No así, por ejemplo, cuando te comparas contra México. O sea, uno puede pensar que México, nada más el DF México es Venezuela, y que genera mucho más transacciones móviles en términos, digamos, de comercio electrónico o banca móvil que Venezuela, y la verdad es que no es así. O sea, nosotros a través de 2 o 3 bancos principales en Venezuela, ha hecho que los usuarios hagan más transacciones móviles, pero hace falta obviamente un poco más. O sea, las conexiones ya CMA, las conexiones GSM, ya incluso el 3G se está quedando corto, tú tienes que ir a velocidades de conexión mucho más rápido. Se llama el LTE, el 4G, etc. Digamos, ¿no?, que hay un pequeño retraso tecnológico. Sí, sin duda. Allí, a nivel de infraestructura. A nivel de conexiones, correcto. No dispositivo, porque podemos estar, aquí está perfecto el ejemplo, o sea, que hay 2 tabletas, 4 celulares, etc. El tema es la velocidad de esa conexión. Eso es lo que realmente nos tiene rezagado. Ahora bien, los peligros o los riesgos que nosotros corremos una vez que nos metemos, ¿no?, a navegar en Internet de cualquier forma, es lo que nos trae el día de hoy al programa. Pero antes que eso, entonces, hablemos de los beneficios, ¿no? Puntualicemos. ¿Cuáles serían para ti, Roberto, los principales beneficios que ha traído esta herramienta? La comunicación en su conjunto ha cambiado la manera en que las personas están haciendo su día a día. Por ejemplo, solamente pongamos en contexto el tema de educación. Antes, pues, cuando yo estaba estudiando bachillerato, el destino mío era ir a una biblioteca, empezar a hurgar entre los libros y conseguir algún tipo de información que por el esfuerzo podía llevarme un día completo, conseguir y poder consultar de repente 3 o 4 autores para llegar a esa información. Hoy en día la situación es al revés. Hoy en día lo que tenemos es más bien que ver cómo podemos filtrar la información para poder llegar al material que efectivamente va a ser el material que nos puede dar valor para el trabajo que estamos haciendo. Entonces, ya empezando desde el punto de vista de la educación, súmale entonces luego el tema de la educación a distancia. Es decir, ya ahora no es que puedes consultar la información, sino que es que puedes interactuar con la universidad, con los profesores, con tus compañeros de trabajo, de estudio, en cualquier lado. Y entonces esto además le da un potencial tremendo a la calidad de la formación que estás teniendo, porque entonces ya ahora no tienes por qué estar en el mismo lugar, puedes estar interactuando con estudiantes de cualquier otro lugar del mundo que te pueden dar perspectivas diferentes. Es decir, el enriquecimiento que genera para el tema de la formación del individuo, el asunto de Internet, por poner un ejemplo, okay, es dramático en una brecha de 20 años, no más. Imaginemos hacia adelante cuando esto se termine de establecer como la manera de estudiar. Ya después vamos para los negocios. Los negocios, lo que antes era característica de las grandes empresas, por ejemplo, en los años 70, ya era común ver que una empresa automotriz pudiese estar conectada con sus proveedores para automatizar procesos de compra. Hoy en día eso, gracias a la masificación que ha tenido Internet, hoy en día eso es una oportunidad
de personas naturales. Es decir, ya hoy en día una persona puede estar interactuando a través de portales estandarizados de comercio electrónico con grandes empresas, una cosa que era una oportunidad solamente para las grandes organizaciones. Es decir, quizás el término que más se acerca a lo que ha provisto el Internet hacia las personas y hacia las organizaciones ha sido precisamente la masificación, la democratización de que la tecnología termina siendo del uso de cualquiera que esté en el interés de Y hacerlo. quizás de allí muchos se preguntan, entonces hoy en día, ¿qué es lo que no se puede hacer por Internet? Es quizás mucho más fácil que hacerla al contrario, ¿no? Esa interrogante. Ahora bien, ¿qué tan seguro es Internet y de qué depende esto, Ángel? Mira, qué tan seguro es Internet empieza mucho por uno mismo. O sea, yo creo que algo que es fundamental entender es que hay que tomar las mismas previsiones del mundo offline, ¿no? Lo que no es Internet. O sea, por ejemplo, empezar entendiendo que tú no puedes tener la misma llave de tu carro, de la oficina o del trabajo, es la misma, no es igual, ¿verdad? No, tú necesitas una llave diferente para el carro, una para la oficina y otra para el trabajo. Entonces uno cuando empieza con la cosa más básica, que es el correo electrónico, uno tiende a poner la misma clave del servicio de correo electrónico y es la misma que tienes una red social, es la misma que tienes una operación bancaria, la misma que tienes un portal de comercio electrónico como Mercado Libre, etc. Entonces ya por ahí uno tiene que empezar a digerir eso. Porque Internet, como todo, y es natural pensarlo, si la penetración va creciendo, y estamos hablando que en Venezuela la oportunidad todavía es la mitad de la torta, el 50%, la verdad es que si cada vez más gente está ahí, también el delincuente informático también va a buscar oportunidad allí. Y uno lo que tiene que hacer es proactivo, o sea, uno tiene que empezar por el tema formativo y entender eso sobre todo muchísimo. Y el sentido común, muy importante, Natalie, porque si tú sientes de entrada algo hace que estés empezando, por ejemplo, en un correo electrónico te llega un enlace y se parece muchísimo a la comunicación de un banco, pero tú sientes que eso está mal. Si ya tú sientes de entrada que eso está mal es porque está mal. O sea, no tienes que darle mucha vuelta a la cabeza. Entonces, no vayas a ese enlace, seguro vamos a hablar más adelante porque Claro estamos que sí. conversando, pero bueno, tipea directo la dirección del banco en el navegador y accesa desde ahí. O sea, hay que empezar con principios básicos, elementales. Tener malicia. Tener como quien malicia, dice. hay que tener un poco de malicia y entender lo que decía al principio. O sea, estás en un mundo online, pero la verdad es que la misma lógica que tienes en el mundo no online también te Es facilita decir, las que cosas. Internet per se no es el monstruo. No. Digamos que el riesgo se corre a partir del uso que se le dé, ¿no? Correcto, a partir del uso que le des y qué tanto te preparas tú para ese uso, porque no es porque, bueno, porque estemos a algo, etcétera, yo me meto sin tomar ciertas previsiones. Tienes que tomar previsiones necesariamente para hacer tu actividad interna. Fíjate que ya la gente comienza a participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy utilizar el hashtag o la etiqueta Internet Seguro para desarrollar todo este tema con sus dudas, con sus comentarios. José Duravio dice, redes sociales afectan la calidez de las relaciones humanas al obviar el contacto, deshumanización en puertas, pregunta él. ¿Qué opinas tú al respecto, Roberto, rápidamente? Esa es una discusión que está abierta. Sí, sí. De hecho, hay quienes opinan que más bien lo que ha ocurrido es que se ha incrementado el contacto, es un contacto diferente, pero ciertamente no es un contacto físico y yo creo que lo que vaya a ocurrir hacia adelante, yo creo que no hay manera de precisarlo. Las comunicaciones están cambiando, si la forma como la gente está hablando entre ellos es diferente a como se hacía en el pasado y por supuesto es natural pensar que esto pudiese representar un cambio abrupto en la sociedad y va a ser un cambio, pero yo no sé si el término de deshumanización es un poco fuerte en Porque este es momento. relativo, ¿no? Muchas personas hablan, como lo hace José Duravio Moros, hablan de deshumanización, pero por otro lado, hay quienes, por digamos diversos motivos, les ha tocado separarse, vivir en países distintos y gracias justamente a todas estas bondades que ofrece el Internet, pues pueden mantenerse Correcto. en contacto, ¿no? Hasta cierto punto. Vamos a ver en este momento qué opinan justamente los venezolanos con respecto a los riesgos que pueden correr en Internet a través de estas encuestas que preparó nuestro equipo de producción. Veamos. Internet se ha convertido en más que una herramienta para la búsqueda de información en un sitio donde podemos ahorrar tiempo y dinero. Sin embargo, no escapamos de diversos peligros. Escuchemos la opinión de algunos venezolanos. ¿Cuál cree usted que son los peligros que se corren en Internet? Oye, abusos sexuales para menores, infinidad de cosas como están las tecnologías en estos momentos. El peligro normalmente es cuando a lo mejor por falta de información se meten a investigar o a hacer cosas que son muy delicados, a lo mejor no están en capacidad de entender
de acuerdo a su edad, pues cosas que son de personas adultas. Oye, son muchos. Por ejemplo, esas cosas de las pornografías infantiles, este, se aprovechan para cosas de delincuencia, raptar personas, no sé, muchas cosas. La pornografía es uno. Los spam. La pornografía, falsos mensajes. Hay muchos peligros ahorita porque resulta ser que los niños se meten, aprenden cosas que no deben y no deberían estar, poner eso a que los niños vean eso, porque ven muchas cosas y también hay peligro de que se comuniquen con otras personas que no debería comunicarse. Bastante interesante la opinión de los venezolanos. ¿Qué piensan ustedes al respecto de todas estas opiniones que ellos dieron? Pero ciertamente la preocupación que se está planteando allí es la preocupación general que uno percibe cuando habla de estos temas. El acceso libre a la información, tú preguntabas qué se puede hacer. Bueno, en este momento las limitaciones son estrictamente técnicas. ¿Hay algo prohibido en Internet? ¿O no? Bueno, lo que establece el marco regulatorio, de acuerdo a cada país, pero además recuerda que los marcos regulatorios son competencia de los estados y la Internet es algo que es global, entonces algo que tú puedas estar limitando en Venezuela, debido al hecho de que la información o que el incidente no ocurre dentro del país, puede no ser un delito en el otro lado, o puede serlo en el otro lado, pero al final no hay competencia del Estado para poder llegar hasta allá a atender este tipo de incidentes. Y normalmente esto lo estamos viendo cuando se revisan situaciones de ataque a las empresas o a las personas en el rastreo. Normalmente el rastro termina siendo o pasando por otro país y en el momento en que tienes que comenzar a buscar todo lo que son solicitudes para poder acceder a esa información, te encuentras con las barreras propias de que, bueno, estamos hablando de un caso, estás o no estás en juicio, los caminos son los caminos legales entre los países para poder hacer el trabajo. Entonces, creo que la complejidad para poder aplicarle el marco de la ley es lo que hace más factible tu planteamiento de qué es lo que no se puede hacer. Bueno, en este momento lo que no se puede hacer es lo que el marco te lo permite dentro del contexto en el que tú estés trabajando. Ahora bien, es importante, ya que comenzamos a hablar de los riesgos como tal, delimitar o definir a qué se denominan delitos informáticos y cuáles serían estos principales riesgos a los que, digamos, estamos sometidos o a los que somos vulnerables cuando utilizamos Internet. Ángel. Sí, bueno, uno de los primeros y obviamente el que cuando tú revisas estudios sobre el tema a nivel mundial y que obviamente la gente de Espiñeira seguramente tiene un estudio que nos hemos estado aquí viendo y hojeando ya rato, es el tema del phishing, ¿no? Es el tema de la suplantación de identidad y esto viene del término fish, de pescar en inglés, es decir, cuando de que alguien muerde el anzuelo y de alguna manera se hacen pasar por ti. Básicamente esto lo ves tú sobre todo con correos electrónicos, o sea, se hacen pasar ya sea por Microsoft o por Google, por lo que sea, y a través de allí empiezan a pedirte información personal y con esa información personal, una vez con tu caso ya montado, es decir, el ciberdelincuente empieza a hacer cualquier cantidad de cosas alrededor de Internet haciéndose pasar por esa compañía inicial. ¿Entra esto dentro de lo que denominaríamos riesgos de la información? Sí, correcto. Esto entra dentro de la información, igual que el spam, es decir, el correo no deseado, que tú dices, bueno, me llega un correo y esto cómo me llegó. Okay. Lo malo es responder a eso, porque dentro de esos mecanismos de correo, normalmente te dicen, bueno, si tú no quieres recibir esto, haz clic aquí, pero es que si yo nunca lo pedí, tampoco lo hagas, porque la verdad lo que le estás haciendo al delincuente es definitivamente confirmar que tú sí eres. Bueno, en realidad no sabes si no lo pediste. Exactamente. Porque resulta ser que te suscribiste a algún servicio gratuito, en el servicio gratuito, en las letras pequeñas, no lo leíste. Diciendo que ellos se reservaban la posibilidad de hacer uso de esa información para fines publicitarios. Eso finalmente termina siendo una concesión a un tercero que es el que termina enviándote el correo. Entonces, las letras pequeñas. Hay que leerlas. Ojo, pero es que al final terminas preguntándote dónde comienza el sacrificio y dónde termina el beneficio, porque normalmente cuando alguien se suscribió en Facebook, nadie leyó el marco legal y además lo han cambiado con cierta frecuencia.
pero al final allí estás entregando ciertos niveles estás haciendo concesiones con respecto a la información que estás colocando allí, que termina siendo pues utilizada a través de fenómenos como el caso de Big Data, pues que es agarrar la información, construirla para hacer análisis y conclusiones. Y es allí cuando tú ves, por ejemplo, que en Facebook te llega información que tú dices, pero ¿cómo ellos saben que a mí me gusta esto? Bueno, lo saben ¿por qué? Porque han venido analizando tu comportamiento a través de lo que has hecho en Facebook, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que comentas, y entonces a partir de allí te han creado un perfil y sobre ese perfil te empieza a llegar información. Bueno, detrás de eso puede llegar ese correo que finalmente te está llegando, es producto de algún servicio que tú voluntariamente suscribiste. Okay. Entonces allí yo creo que más que luchar por el tema oye, estoy o no estoy de acuerdo con entregar la información, es tener conciencia de las consecuencias de lo que estás aceptando. Es decir, en el momento en que tú entras en Facebook y empiezas a publicar cosas, te estás haciendo público. Te estás haciendo público, tan público como una persona que lleva una vida pública. Claro, que no tengas el número de seguidores es otra historia, pero la información está allí. Estás vulnerable. Esa era una realidad que no teníamos los ciudadanos hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque tú agarrabas una foto y lo que tenías era que imprimirla y mandarla a la familia. Hoy en día va y la montas en Facebook. De hecho, uno de los temas que yo planteo cuando hablamos de los temas de las redes sociales, tú ves una persona que va y monta una foto en Facebook en traje de baño en la playa. Entonces tú le dices a él, bueno, pero ¿tú estarías dispuesto a andar en traje de baño en la Plaza Altamira? No, seguramente. Pues resulta ser que las probabilidades de que alguien que tú no quisieras que te viese en traje de baño te vea porque montaste la foto en Facebook es más alta que si estuvieses caminando en la Plaza de Altamira. Y sin embargo lo haces. Y yo creo que allí es donde volvemos al comentario que hacía Ángel, y de hecho es lo que todas las encuestas más o menos apuntan. El eslabón vulnerable en el tema de seguridad en la Internet es el usuario, es el hábito del usuario. Ahora bien, ahí por acá en el Twitter, Eddie Colmenares comenta, por ejemplo, crear adicción en el usuario a tal punto de perder el sentido de la realidad, el aquí y el ahora. Esto tiene un poco que ver con parte de los riesgos en torno a la comunicación, que llega el punto en el que la persona realmente se aísla por desarrollar esto que él dice exactamente, una adicción a todo lo que es el buscar información, el estar constantemente conectado o interconectado incluso con amigos, con familiares, con personas, a través de las redes. Existen otros puntos que es indispensable también tocar que tienen que ver con los delitos contra el orden económico y también delitos contra niños, niñas y adolescentes. Estos puntos fueron incluso llamados a través de las opiniones de los encuestados que vimos hace momentos. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. Continúen participando con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter @solucionesgb, hoy utilizando el hashtag o la etiqueta Internet Seguro. ¿Ya?